Y ahora vamos a conversar de la salud materno-neonatal. Por eso nos está acompañando la especialista investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la doctora Magali Braz. Antes de poder conversar con la doctora, vamos a conocer un poquito más en el siguiente informe. Adelante. En el Perú, en el año 2022, murieron 291 gestantes y 2.815 recién nacidos. Las causas más importantes de muerte materna fueron hemorragia e hipertensión, y las causas más frecuentes de muerte en recién nacidos fueron prematuridad, asfixia e infecciones. Si bien tuvimos un incremento de muertes maternas durante la pandemia, después del inicio de la vacunación contra la COVID-19 y el restablecimiento de servicios de salud, dichas muertes disminuyeron a niveles prepandémicos. Sin embargo, en nuestro país aún persisten grandes desigualdades, particularmente en la región amazónica. Loreto es una de las regiones del Perú con la peor salud materna y neonatal, especialmente en comunidades remotas e indígenas. Se estima en áreas rurales existe 4 veces más mortalidad neonatal y 2 veces más mortalidad materna que en el resto del país. Salud materna y neonatal. Hablemos de su situación en el Perú. Para más información, comuníquese al 01-771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Bien, ese fue el informe. Le damos la bienvenida a la doctora Magali Braz, investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Gracias, Juliana, por la invitación. Vamos a conversar un poquito de cómo está la situación, ¿no?, acá actualmente en el Perú. Sí, bueno, te cuento que la Organización Mundial de la Salud ha estimado que en el 2020 han muerto 2 mujeres cada minuto. Entonces, esto es una situación grave, pero tenemos también, digamos que, buenas noticias después de la pandemia. Durante la pandemia, la cifra de muertes maternas se elevó en más del 60%. Sin embargo, luego del inicio de la vacunación y luego del restablecimiento de los establecimientos de salud, hemos disminuido las muertes maternas casi a niveles de antes de la pandemia. Entonces hemos tenido, sí, todavía muertes maternas y neonatales, si bien estas han disminuido. El gran problema en nuestro país es que hay una gran inequidad en salud, como lo decía la nota, y esta inequidad afecta principalmente a las provincias de nuestro país y sobre todo a las áreas rurales que no llegan a acceder a los servicios de salud. Perfecto, entonces hay que tener en cuenta ello, porque claro, no todos tienen la misma, el mismo acceso. A veces acá en Lima mismo lo vemos, ¿no? De que, por ejemplo, están quizás atendiéndose en una posta y ya se puede, pues, quizás un embarazo de alto riesgo, y mientras que hacen la derivación, que ven el hospital, que si lo aceptan, no lo aceptan, hasta puede ser fatal para la madre. Así es, imagínate si es en Lima, imagínate en áreas rurales donde las mujeres tienen que viajar horas por río para llegar a un establecimiento de salud. Y algo que hemos hecho en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el proyecto Mamás del Río, es hacer una investigación sobre cómo son los cuidados esenciales del bebé. Y quería comentarte que estos cuidados son muy importantes porque pueden disminuir la muerte del recién nacido en las primeras horas, y creemos que es importante que la población conozca cuáles son estos cuidados para que, si una está embarazada y va a dar a luz, pida tenerlos en el nacimiento. Estos cuidados se aplican para todos, ojo, ¿no? O sea, no es de que solamente si es que doy a luz en una zona rural o no. Entonces, esto para todo el mundo, así que mucha atención. Díganos, doctora, ¿cuáles son esos cuidados, por favor? Así es. Podemos dividirlos en 3 grupos importantes, ¿no? El cuidado de la temperatura del bebé, que llamamos cuidado térmico del bebé, que consiste en mantener la temperatura adecuada. Es decir, cuando el bebé nace mojado, porque nace envuelto en este líquido amniótico, y es importante secar al bebé cuando nace. Y algo muy importante es ponerlo piel con la mamá para que conserve su temperatura y no remojarlo, no bañarlo el primer día de vida, solo secarlo. Entonces, eso es el cuidado térmico del bebé. Los otros cuidados muy importantes son los cuidados del cordón umbilical. ¿Y en qué consisten estos cuidados? Que el clampado, es decir, cuando tú sabes que el cordón umbilical conecta al bebé con la mamá y hay que cerrar el flujo, ese cierre de ese flujo sea con un instrumento estéril, así como el corte del cordón sea con un instrumento estéril, y además no ponerle sustancias al cordón. Algunas mamás piensan
por ejemplo, que es importante ponerles acetil rojo o alguna sustancia. La idea es que ese cordón no debe tener nada más. En comunidades rurales donde trabajamos a veces se le ponen hierbas. La idea es que no se le aplique nada al cordón porque eso puede aumentar el riesgo de infecciones en el bebé. Y el tercer y último cuidado es la lactancia materna, que es sumamente importante. Es importante, una vez que nace el bebé, darle lactancia temprana, es decir, ponerlo en el pecho. El calostro, pues. Así es, y darle ese calostro que te cuento que en las investigaciones que hemos hecho en comunidades rurales, menos del 50% de mamás le daban el calostro a los bebés, porque como es un color diferente... Y eso sucede hasta aquí, porque en el momento de cuando he estado de serumista, igualito, acá en Lima, muchas decían de que por el color, ¿no?, la textura quizás lo desechaban. Así es, porque es un color amarillo. Ajá. Entonces, pero es importante que las mamás sepan que tiene bastantes nutrientes y es importante darlo al bebé. Entonces, en las comunidades donde trabajamos pensaban que era leche malograda y lo descartaban, pero ahora se lo dan al bebé. Y lo importante que es lactancia exclusiva, que creo que ya todo el mundo lo sabe porque el ministerio difundió muy bien eso, que es que solo le debemos dar leche materna en los primeros 6 meses y no introducir ningún otro alimento al bebé. Y esto, claro, esto se ve bastante, sobre todo en provincia. He escuchado que, por ejemplo, dicen, ¿no?, es que el bebé sigue llorando, entonces le chanco platanito, ¿no?, le doy un poquito de camotito adicional, ¿no? Entonces, al final, pues, debemos recordar que todavía el estomaguito y el bebé en sí aún está en desarrollo, o sea, es muy inmaduro para poder introducir alimentos. Así es, y solo le debemos dar leche materna, el bebé no necesita nada más. Y entonces, en la Universidad Cayetano Heredia, en el marco de este programa que se llama Mamás del Río, hemos hecho una evaluación de cuáles son los cuidados del bebé en áreas rurales, pero también te puedo dar los datos que se han encontrado en la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar en el 2021. Entonces, esta investigación que hemos realizado en áreas rurales la hemos publicado en Lancet recientemente, así que invito a los que me están escuchando que la puedan revisar. Y realmente lo que hemos encontrado es que estos cuidados son sumamente pobres, es decir, la prevalencia de cuidados esenciales del bebé es súper baja en el país. Por ejemplo, el contacto piel a piel, la prevalencia es de solo 26%. Solo 26% de mamás ponen al bebé piel con piel. Menos del 50% le da calostro y alrededor del 60% le da lactancia temprana. Y si comparamos lo que hemos encontrado en esta investigación que hemos publicado en Lancet con lo que se encuentra en el Perú, en la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar, esto no está tan distante y tampoco es perfecto en el país. Entonces, en contacto piel a piel, también en el país es solo 50% y lactancia temprana, similar a lo que hemos encontrado, es que 60%. No es algo que en realidad se promueva mucho, se escucha mucho, y en las clínicas ahora lo que ya hacen, por ejemplo, es de que el papá también tenga este contacto. Sí, y eso es importantísimo. Claro. Entonces, algo está pasando que hace que al bebé, cuando nace, no se le ponga directamente piel con la mamá, sino se lo lleve a probablemente darle otros cuidados, y ese momento importante que es de contacto inmediato piel a piel, que también fomenta la lactancia temprana y mantener la temperatura del bebé, no se esté dando. Entonces eso es muy importante y queremos compartir esa publicación. Claro, ¿no? Por ejemplo, quizás todas las gestantes que nos están escuchando conversarlo también con el médico tratante, ¿no? Y decirle, por favor, yo quiero que el momento que nazca mi bebé lo pongan piel con piel, o sea, ya después hacen todo el demás protocolo, ¿no? Pero a menos que sea pues una emergencia, pues, ¿no? Ahí ya entendible. Pero si no, que se respete esto. Así es, y en otros lugares, en otros países y en algunas clínicas acá tú puedes hacer un plan de parto, claro, que es como tú quieres dar a luz, quién quieres que esté, quién quieres que corte el cordón, qué quieres que pasen los primeros momentos después de dar a luz. Eso es importante que también se converse con el médico, y estos hallazgos son claves porque estos cuidados pueden disminuir la mortalidad neonatal. Claro. Y eso es lo importante. Y esto que en varias clínicas se aplica, debería aplicarse en todo, en el estado, en cualquier zona que se vaya a dar a luz, ¿no? Porque antes, por ejemplo, cuando se había puesto de moda el parto bajo el agua, yo justo tenía una prima que en una clínica estaba viendo también que le estaban ofreciendo esa alternativa, ¿no? O sea, se adaptan a cualquier, ¿no? Dentro de lo permitido, dentro de lo que sí se puede y todo, ¿no? De aceptar estas alternativas.
Así es, y como muy bien tú dices, nos debemos adaptar. Y por ejemplo, en cuanto a métodos de parto, en la selva donde trabajamos y también en áreas andinas, y acá también en Lima, ahí es lo que se da el parto vertical. Muchas mamás optan por el parto vertical. Y si bien se ha implementado este parto en áreas andinas y en áreas amazónicas, esto ha avanzado poco. El parto vertical hablo en los establecimientos de salud. Entonces también es importante adaptarse. Y hablando de la inequidad que existe en salud, esa es la razón por la cual desde la universidad hemos impulsado el programa Mamás del Río, que busca mejorar la salud materna y neonatal en áreas rurales. Y lo importante y lo que queremos hacer es, así como lo hemos hecho la publicación científica, generar evidencia para que el gobierno pueda implementar acciones que puedan mejorar esta salud en áreas rurales de nuestro país y en países vecinos. Ahora no solo estamos en Loreto, sino también estamos en la frontera con Colombia, gracias a la Cancillería. Entonces es importante que esta inequidad disminuya y podamos ya no tener muertes de mamás y bebés que son prevenibles. Exacto, ¿no? Es por ello importante conocer toda esta información para poder replicarla al profesional que esté manejando pues su etapa de gestación, ¿no? Informarse bastante. Y estas recomendaciones entonces es la temperatura, porque quede bien claro, temperatura, el contacto piel a piel apenas nazca el bebé, brindarle el calostro, ¿no? Que es tan importante, tan nutritivo y va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, y la lactancia materna exclusiva, ¿no? Que no deberíamos estar añadiendo otra cosa adicional. Así es, y cuidar bien ese cordón umbilical. Ese cordón umbilical no necesitamos ponerle nada más. Tiene que estar seco. Porque y algunos hasta le ponen, lo vendan, le ponen monedita por ahí, ¿no? Hay un montón de mitos respecto al cordón umbilical. Así es, y uno de los ejercicios que hacemos, porque el trabajo nuestro en Amazonía se centra en el agente comunitario, personas de la comunidad entrenadas para que hagan esta labor de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es cuando ellos le llaman pupero, que es cuando le ponen una gasa ahí o digamos algo alrededor del cordón, lo sacamos y se los hacemos oler. Entonces, cuando huelen eso y huele mal, se dan cuenta que eso lo que puede conllevar es infecciones. Ese cordón debe estar libre. Perfecto, entonces ya saben estas recomendaciones. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. ¿Dónde pueden encontrarla? Bueno, estamos en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lo que hacemos es motivar a las personas a que puedan promover salud y prevenir enfermedades, así que los invito a animarse por dedicarse a la salud pública, que eso es lo que nosotros hacemos. Una de las ramas de la universidad, ¿no? También tenemos otros. Claro que sí, definitivamente. Doctora, muy agradecida por estar con nosotros esta tarde. Gracias.